Lectura del primer libro de los Reyes. Elías, de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia oriente y escóndete junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente, y yo he mandado los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Él no dejará que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Nuestra ayuda nos viene del Señor. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Nuestra ayuda nos viene del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda nos viene del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrense y regocíjense, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces ustedes, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una antigua devoción en toda América, eres de origen español, obviamente, de los época de la colonia, que se llama el Cristo de la Paciencia. Es una imagen que se encuentra tallada en madera en muchísimos lugares. Hay una muy famosa en Santa Fe, en la iglesia de la Inmaculada, en la Compañía de Jesús. Está Jesús sentado, recuerda el momento en que Jesús fue tomado preso esa noche,
pasa en manos de los soldados después del huerto, ¿no? Atado, ¿se acuerdan ustedes? Lo insultaban, lo escupían, lo golpeaban con la caña, etcétera. Y bueno, fue la burla, la irrisión y el juguete, se puede decir, de los hombres. Terrible cosa es caer en manos de los hombres, ¿no? Si Cristo esbozó, no por él, sino por los demás, una defensa, fue, ¿se acuerdan del huerto? Cuando dicen, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, el Nazareno, soy yo. Dice, todos cayeron de espalda, como para hacerles ver, les doy una oportunidad, por si alguien lo ignora, no eran los apóstoles, sino los otros, les doy una oportunidad de darse cuenta que van a cometer una falta muy grande, un atropello, una injusticia tremenda, porque dense cuenta quién soy yo, ¿no? Cuando dijo yo soy, cayeron de espaldas. Después está el milagro que le hizo a ese hombre que Pedro le cortó la oreja, etcétera. Dio varias señales, pero en realidad él no se defendió. Y después esa noche entera no conocemos ni siquiera, no digo un insulto, es impensable en Jesús, ni siquiera un acto de defensa, no digo una piña, no digo una... Podría haber ejercido, pero ni con un deseo nomás, aplastaba el universo. Y sin embargo, el Jesús, el Cristo de la paciencia, todo lo que aguantó. O sea, cuando Jesús se hace hombre, sabía perfectamente que iba a caer en manos de los hombres. No lo ignoraba. Todo esto lo sabía y aún así lo decidió. Bueno, si vamos a la Eucaristía, es la prolongación de la encarnación de Jesús. Y Jesús de nuevo, y peor todavía, se pone en manos de los hombres. ¿Por qué? Porque ahí sí que está indefenso absolutamente, se esconde totalmente y queda en una situación de mayor fragilidad en la hostia, que un ser humano por lo menos impone algo en su presencia, o por lo menos verlo hasta yo diría, da lástima, como quiso argumentar Pilato después que lo hizo flagelar, coronar de espinas, dice, eche homo. Miren cómo está hecho una piltrafa. Y ni siquiera con eso los conmovió. Pero ahora ni siquiera se lo ve. Ni siquiera puede despertar sentimientos. Ahí está la Eucaristía en manos de los hombres. Uno dice que bueno la Eucaristía, porque está Jesús con nosotros, lo podemos tener cerca, lo podemos recibir y hacer parte nuestra. Está esperándonos, está siempre para todos, etcétera. Pero a veces no pensamos en otro aspecto. Y es que Jesús en la Eucaristía también recibe tantos agravios. Ayer domingo, durante la adoración, alguien que entró en el canal acá de YouTube y mandaba blasfemias mientras muchos, nosotros acá los sacerdotes, y muchos otros online, pero desde su casa, desde a la distancia, rezaba y adoraba a Jesús. Alguien blasfemaba y mandaba los mensajes terribles. Yo digo, qué aguante y qué paciencia tiene Jesús. Qué ser humano, y cada uno tiene experiencia de sí mismo, es capaz de soportar eso. Más aún, sabiendo quién es Él, digamos, tiene mucho más derecho a enojarse que nosotros. ¿Se acuerdan cuando a David lo insultaron, le tiraban piedras? Decía, bueno, si Dios se lo mandó, lo merezco, tengo pecados, era injusto el hecho que estaban haciendo, pero David decía, Dios que me conoce, estoy reparando mis pecados. Cualquiera de nosotros, si lo piensa bien, podría decir eso, pero Jesús no. Y hasta tendría que agregar algo que solamente Jesús sabe, también cae en manos de los sacerdotes. Uno dice un aspecto que bien, lo que significa el sacerdocio nos trae Jesús, lo pone sobre el altar, lo prepara su camino con la predicación, lo entrega, en la comunión, etcétera, se lo lleva a los enfermos. Sí, pero también hay otro aspecto que nunca hay que olvidar, que Jesús puede caer en manos de malos sacerdotes que podemos celebrar desde sin devoción, sin atención, sin amor suficiente, o en pecado, o apurado, o molesto, o tantas cosas que a veces quedan en el secreto de todos, pero no en el de Dios. A esa persona que abusó de la paciencia
del Cristo de la paciencia y de la paciencia de Jesús hecho Eucaristía, que Dios le perdone ese pecado, ¿no? ¿Jesús está dispuesto a perdonarle? Sí, pero Él está dispuesto a arrepentirse. ¿Se ha dado cuenta de lo que ha hecho? ¿Qué lo movió a eso? Ojalá me esté escuchando, porque también Jesús, que es tan paciente y manso, es justo y misericordioso y justo, las dos cosas, ¿no? No sé qué está antes, qué después, pero las dos cosas se entremezclan en Jesús. Pero no se olviden que en la Escritura también dice, para ser sincero, digamos, la Escritura nos dice, nos habla, mejor dicho, del día de la ira de Dios. Dies irae, el día de la ira. ¿A qué se llama eso? Que los profetas traen muchísimo y lo repiten al pueblo de Israel, inspirados por Dios, el día de la ira, o sea, el día en que Dios haga justicia. Es decir, no tiene problema en aguantarnos todo, pero es justo, aun cuando sea misericordioso. ¿Qué sería si fuera solamente justo? Aun siendo misericordioso, los profetas hablan del dies irae, el día de la ira del Dios, que se refiere, es sinónimo del día del juicio. Ojalá que esta persona piense en el día del juicio, en que ya no habrá retorno. Y Dios tiene, al darnos vida, cada día, cada hora, es lo que podremos llamar el tiempo de la paciencia y de la misericordia de Dios.